Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas, un grupo de amigos nos reunimos aquí para charlar, conversar informalmente sobre estos temas que tanto nos apasionan. Recuerden que pueden escuchar nuestros episodios en Spotify y en otras plataformas de streaming buscando Amigos TIC. Y la versión sin edición en video con todos los peligrosos comentarios de Santiago Pinzón Galán y de Jole Restrepo en el canal de YouTube de Caracol Podcast. Así que le damos la bienvenida a don Jole Restrepo, el punk de la educación, el mago de los botones. ¿Hoy desde dónde, Jole? Hola Víctor, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos oyen. Bueno, y buenas madrugadas. Tengo una buena audiencia que reporta que si se levanta a 2, 3 de la mañana, pone Amigos TIC para que le coja atrás del sueño y sigan. Entonces, bueno, a esa comunidad de trasnochados y trasnochadas, un abrazo. Hoy estoy desde Cajicá, Víctor, muchas gracias por preguntar. Hoy no estás entonces desde Zipaquirá, No, gracias por preguntar. Normalmente estoy en Cajicá, donde queda Atelier, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI, matrículas abiertas, en Zipaquirá. en Zipaquirá. Gracias. Listo, muy bien. Bueno, y vamos a ver desde cuál de sus latifundios favoritos y en el de Abu Dhabi, sus parcela en Texas, al lado del Permian, o dónde, don Santiago Pinzón Galán. Buongiorno, buonasera, buonanotte. No me reporto desde Austin, la nueva ciudad que está jalando todo el desarrollo tecnológico y se lo está quitando a California. Me reporto desde la localidad de Chapinero y claramente contento de ver a Víctor y a Jole. Tendremos de invitados a gente muy especial. Uno se conoce como Magnum y hay otros que no nos están acompañando hoy, pero arriba rating, bienvenidos todos. Sí, hoy no están con nosotros Emilia Restrepo, está instalando un evento de emprendimiento en el CESA, y don Mauricio Aramillo, que le surgió una reunión imposible de postergar con sus socios en Impacto TIC, pero les enviamos un abrazo muy grande. Les saluda Víctor Solano desde Bucaramanga, la ciudad bonita, la ciudad de los parques, sede del octuplemente glorioso Atlético Bucaramanga, que De va por la acuerdo. segunda estrella. Bueno, Ah, eh, ay, qué casualidad que Mauricio no vino justo cuando en este momento Millonarios queda por fuera de los 8. Raro, ¿no? Eso así no aparece. a última hora cuando ve, qué raro, muy coincidencial. Pero bueno, Se eliminó bacano. solito. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, entremos en materia. Don Santiago, hoy tenemos invitados por triple. Háganos Sí, el favor de presentarlos. un team nos está acompañando que quería grabar a las 6 de la mañana y dijimos que no, que es a las 7 de la mañana, pero pues respetamos los horarios de todos, nos acomodamos y pues me da un placer la oportunidad de presentar a 3 de 5, porque es un grupo, pero tenemos a 3 hoy que nos están acompañando de manera muy especial. Los van a ver en pantalla, pero voy a dar la descripción rápida. 2 politólogos, uno con una maestría en Administración Pública de Colombia y con énfasis en energía y medio ambiente y política exterior de China. Nos acompaña el CEO y Manager Director de Bali Consultores, Jonathan Ávila. Nos acompaña alguien que tiene una pinta que seguramente los que van a ver en YouTube van a decir, este man tiene que ser algo activo en gamer y todas estas cosas. Se viste como Magnum. Andrés Vargas, publicista, mercadólogo, experto en estrategia de relacionamiento, con más de 20 años de experiencia, así se ve apoyo, pero ya ha trabajado en diferentes países en Latinoamérica, y un tocayo, Santiago Vélez, que es otro politólogo con maestría en asuntos públicos y dirección de comunicación, especialista en marketing político, tiene más de 15 años de experiencia y pues obviamente hace parte de este gran equipo que es una alianza entre Bali Consultores y, voy a ver si lo digo bien, de FCB, FRST, por ponerlos a complicarse con las siglas. Pero first. Y pues claramente este equipo con otros 2 nos van a acompañar a distancia, pero son personas que hacen parte de este Dream Team. ¿Y por qué están acá? Porque vamos a hablar de tecnología y campañas. ¿Qué es eso y cómo se puede entender
a la realidad que estamos teniendo de inteligencia artificial, de conocimiento, de influencia, de redes sociales. Entonces, bienvenidos a este equipo y muchas gracias por acompañarnos en Amigos TIC. Adelante, don Jonathan. No, muchas gracias a ustedes. Pues, como les dije, pues esto es un tema en campañas políticas, pero evidentemente queremos enfocarlo en el tema de tecnología. Entonces, yo quiero darle el paso a Andrés a hablar específicamente desde su posición, cómo vio esta discusión. Ellos llegaron. O sea, ¿qué están haciendo? ¿Cómo le están haciendo seguimiento con la tecnología? ¿Qué utilizan? ¿Qué hacen? Andrés, porfa. Lo que encontramos en el entorno político es que todavía había unos espacios muy grandes para incluir herramientas tecnológicas que le ayuden a las campañas, incluso al electorado, a entender cómo se está moviendo la política. Nosotros, cuando yo empecé a conversar primero con Santiago y luego con Jonathan, nos dimos cuenta que venimos de una era o de una etapa en donde la política estaba muy reñida muy regida, perdón, por las encuestas, con la ley de la prohibición de encuestas y digamos, la tecnificación que impone esta ley, porque pone unas reglas especiales muy diferentes a las que teníamos antes, que casi que podríamos decir que no había, hace que las encuestas sean menos, o incluso como nosotros pensábamos que el 2 de noviembre íbamos a tener 24 encuestas listas de todo lo que venía represado y no hay ni una de pronto. Entonces, ahí toma mucho más valor entender la opinión del electorado en el entorno digital. No tanto pensando en qué dicen en X, sino qué está pasando en el entorno digital con el electorado. No solo mirar X, sino también mirar TikTok, mirar Instagram, todo Meta, Facebook, y obviamente las búsquedas de Google, los sitios más visitados, etcétera, que nos van dando una idea del comportamiento de ese electorado. Son prácticas muy normales en el mundo del marketing comercial, pero que... ¿Se fue la señal? Se nos fue Andrés. Una pausa dramática. Lo podemos contar. Ah, bueno, ¿te volviste? Continúa, bro. Te perdimos. Sí. No, que les explicaba que son prácticas muy normales en el marketing comercial, pero que estaban muy alejadas del entorno político. Al aplicarlas al entorno político, empezamos a descubrir cosas que incluso ponen en duda algunas tendencias que venían marcando algunas encuestas. Entonces, yo creo que poder tener el comparativo de ambas crea una sensación de tranquilidad en el electorado y en los asesores que están al frente de las campañas y sobre todo en las empresas. Los empresarios necesitan muchísima información sobre sobre asuntos públicos y este es uno de los más importantes en este momento. Entonces, tener información real con trazabilidad que podamos ir midiendo semana a semana es mucho más valioso con herramientas digitales que casi que poniéndole la babita al dedo y viendo para dónde va el viento, que es la práctica más normal en el mundo de la política y que vemos en otros países del mundo cómo incorporar estas tendencias o estas herramientas digitales cambian muchísimo el comportamiento de los asesores frente a cómo enfrentarse a sus opositores. Ok, Andrés, entonces, sí, entiendo es, lo que hacen es una escucha grande en lo digital para sacar unos informes y entregárselo a sus clientes, que puede ser la campaña, puede ser los empresarios, puede ser los gremios, como Andy, sí. Hay un lead, sí, y entonces van entregando semana a semana con la periodicidad que pacten, van entregando esos informes, ¿estoy entendiendo? Sí, partimos de... Sí, dale, por ahí arranca, pero también se hace el análisis a partir de la recolección de estos datos y también a partir de la experticia que tenemos en nuestro equipo en comunicación estratégica, en asuntos públicos, en marketing político. Lo que procuramos hacer acá es desmenuzar de alguna manera las estrategias de las campañas para poder saber hacia dónde van, qué está funcionando en las campañas, qué no está funcionando.
determinar, pues tratar de determinar algunas tendencias y tratar de ver la viabilidad de las campañas. Acá en últimas todo se trata de la decisión del electorado, al igual que de las empresas cuando deciden tomar decisiones en un entorno electoral. Se trata al final de ver cuáles son las opciones más viables de poder para ver hacia dónde va a coger el país, hacia dónde va a votar la gente. Y ese es el análisis que también hacemos nosotros a partir de estos datos. Los datos no solamente surgen de la escucha social. Nosotros tenemos distintas fuentes con lo que alimentamos nuestros informes, que sí que un grueso muy grande es esta parte del social listening, pero también acudimos a datos de la registraduría, otro tipo de datos históricos para el entendimiento y, como dije ahora, para poder desmenuzar las estrategias de las campañas y de alguna forma pues decir, oiga, esto está funcionando o esto no está funcionando. Señor empresario, esta campaña está hablando de estos temas que a usted le interesan y lo está hablando en este tono, esto es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces estaba haciendo también una lectura y un análisis de los discursos de los candidatos, de la forma como los comunican, de lo que dicen los distintos foros y debates, porque es que la conversación de las audiencias con los candidatos está en las redes sociales, pero los temas de políticas públicas no están, al menos hoy, en este momento, no están todavía en las redes sociales. Entonces, ¿hacia dónde van las apuestas de los candidatos sobre hidrocarburos, sobre tecnología, sobre salud, sobre seguridad? Esos temas los estamos viendo en otros ámbitos, en los debates, por ejemplo, en los foros. Entonces, a esto también le hacemos seguimiento, a esos discursos, los medimos, y con esto pues vamos desmenuzando estas campañas para dar información a los clientes y a la ciudadanía también. Santiago. No, una inquietud es, como eso tiene el reto de qué es real y qué no es real, con inteligencia artificial, todo lo que está ocurriendo, ¿ustedes cómo están logrando separar eso? Porque finalmente también es un juego del otro lado, de crear narrativas, de crear, llámese, bodegas, de crear fake news, o sea, eso es un tema que puede distorsionar la información. ¿Cómo manejan eso? Claro. Ahora, ahí hay un punto importante y es el hint de no solamente el tema de las encuestas, como planteaba Andrés al principio, sino las redes sociales son las que están marcando cómo se fortalecen las candidaturas. Y el tema de analizarlo como cualquier producto de marketing se vuelve interesante porque uno empieza a entender qué está haciendo mal, qué está haciendo bien una campaña. Como tú dices, Santiago, en este momento, por ejemplo, a diferencia de las elecciones pasadas, la inteligencia artificial va a jugar un papel súper importante. Nosotros ya no podemos hablar de bodegas de personas en este tipo de entornos, sino estamos hablando de bots que leen directamente un algoritmo, tienen una capacidad de entender perfectamente cuál es su público, reproducen información directamente y van a ser muy agresivos durante el periodo de campaña precisamente para llegar a esas personas. Y ahí hay temas de interés como ver cómo la polarización se va creando dentro de esos espacios para definir unas candidaturas exitosas, que es lo que estamos viendo en los reportes. En este momento y por ustedes sacamos el cuarto reporte que pedimos que lo lean y lo pongan en circulación. Nosotros generalmente ponemos esta información en LinkedIn, pero pues pronto tendremos otros canales para ponerlo. Y el punto es entender cómo esas campañas de redes van a ser las que determinen el entorno real de viabilidad. Y eso es lo que nosotros vamos a entender de acá hasta las elecciones, tanto las de primera vuelta como las de segunda vuelta, porque nos vamos a enfocar solamente en las presidenciales y no en las de Congreso. Andrés. Hay un punto importante que tocaste ahí, Santiago, y es el tema de las bodegas. Hay que entender cómo funciona una bodega. Una bodega básica en una red como X es un deck en HotSuite, por ejemplo, que acumula muchas cuentas y hacen que una cuenta ponga un post y el resto de cuentas lo replique. Eso genera automáticamente una tendencia. Si hay en simultánea varios de estos decks activándose, pues hacen que se convierta en tendencia fácilmente. Esa es la básica. La otra es hacer lo mismo replicando el mismo mensaje en muchas cuentas. Esas dos son muy fáciles de detectar y son muy fáciles de, digamos, separar del resto de la información.
Lo que se hace más complejo cada vez es que los mensajes que se ponen en las distintas cuentas son diferentes, pero con la misma narrativa. Que de alguna forma cada vez la inteligencia artificial es más precisa en poder autodetectarse también. Entonces, en ese proceso se sigue trabajando, pero la información que se tiene parte de una base muy clara. Es alcance versus cantidad de personas que están realmente hablando de determinado tema. Cuando hablamos de alcance es la cantidad de personas a las que les llega un mensaje. Si una campaña tiene mucho alcance, es decir, le llega a muchísimas personas, lo que hay que mirar es quiénes son las personas que están hablando para lograr ese alcance. Y cuando se descubre que, por ejemplo, hay muy pocas personas hablando y muchas de ellas son medios masivos, pues entonces entendemos que es una persona muy amiga una campaña muy amiga de los medios que está logrando alcances altos por el alcance que tienen esos medios, pero la gente no está copiando, no está hablando del tema. Mientras que cuando vemos que es un alcance moderado, pero la cantidad de personas hablando es muy alta, millones de personas, ahí empezamos a entender que se trata de una campaña que está probablemente llegándole más a la gente. Entonces, hacemos varios tipos de mediciones para quitar la cantidad de bots que se pueda tener, pero también para incluso manualmente poder tomar muestras de esas personas que están hablando y entender no solo qué están diciendo para entender si es real o no, sino también entender el sentimiento. El sentimiento en las campañas políticas está muy ligado a la emoción, por lo que los sistemas automáticos no detectan ese sentimiento tan fácil. Si alguien en una campaña o en un post de un candidato está hablando mal de otro candidato o está hablando con sarcasmo, es muy probable que los métodos de automatización lo detecten como negativo, cuando en realidad puede ser positivo para ese post. Entonces, siempre tener una muestra supervisada por humanos para nosotros es clave y es parte del proceso analítico porque en comunicación, en publicidad, generalmente hay una persona que analiza todos estos datos que es un planner. Bueno, en el mundo político es este equipo de analistas como Santiago, como Jonathan, que están entendiendo muy bien qué es lo que están diciendo los números para poder atarlo a la conversación que están teniendo los candidatos y hacer un análisis político más preciso. Víctor. Sí, sí, evidentemente para mí siempre creo que el reto ha sido en tema de social listening el sarcasmo. Porque cuando se lee texto y aparece, llevándolo a la metáfora, ¡oh, qué podcast tan divertido! Es una maravilla. Pues el texto es, wow, tenemos un comentario positivo, pero la intencionalidad es otra, ¿sí? De acuerdo. Y la escucha activa, precisamente basada en texto, pues coge y ya tenemos un comentario positivo. Bueno, pero pregunta alrededor del alcance en el análisis que ustedes pueden tener. El tema de quiénes, no solo cuántos, sino quiénes están hablando. Segundo, la geolocalización de esas personas. Tercero, me inquieta un poco, o no sé si lo entendí bien, cuando hablan de los otros espacios que no son las redes sociales. Ejemplo, un tema como el fracking. Eso, ¿cómo lo cruzan con el momento político, con las campañas eventualmente? Esa sería mi inquietud. Yo puedo decir, Jole, ¿tú vas a decir algo? No, una pequeña corrección a Víctor, no mi inquietud, mis inquietudes, fueron como 4 o 5. Sí, no, se acabó el podcast, él reemplazó a Mauricio y a Emilia. Y con esto, Menos mal no muchas vinieron todos gracias, porque nos vinieron vemos el preguntas. próximo viernes. No lo hayan anotado. No, pues el punto es, para nosotros, primero que todo, el público, el interés particular de Doble Check no son las campañas, asesorar las campañas políticas. Nosotros decimos, queremos traducir esta información al sector privado.
¿Por qué? Porque el sector privado necesita saber qué están diciendo las campañas precisamente de los temas de política pública, pero además hay muchas que por persona natural van a terminar donando en las campañas. Y el punto es, si uno va a donar o si va a dar consejo o si tiene amigos dentro del sector público que están o que quieren hacer parte del sector público, es darles un mejor consejo sobre qué tienen que hacer en temas de comunicación o no. Al final del día, esta información lo que nos está dando es la posibilidad de decir, oiga, usted debería mejorar la presencia en redes de esto, debería hablar de estos temas. Su públicos geolocalizados pueden ser estos. Pero el punto es, si usted está donando como empresa, si usted está preocupado por el país, debería tener mejor información para intervenir en esas campañas, ¿sí? Y el punto es, ¿qué es lo que está funcionando? ¿Qué es lo que no está funcionando? Ahora, como gente que sigue estos temas de manera constante, una de las cosas que decíamos acá internamente es, venga, sigamos la campaña de Mandani y miremos qué está pasando con esa campaña de principio. Comparemos un poco con cómo se están moviendo los locales, y los locales buscan tener mucha presencia en redes, generalmente no hablan de temas de política pública, no es tal vez el momento, eso va a ocurrir un poco más adelante. Lo que quieren es aumentar presencia e interacción, pero se vuelven muy vacíos también en el mensaje. Se vuelve tal vez a veces un chiste y al final del día también se ven superficiales, y el problema es que en la situación, postizos, en la situación de polarización que se viene presentando, pues empiezan a perder mucha capacidad. Cambio, Mandani, que a mí me parece un ejemplo que vale la pena traer y estudiar bastante, porque yo creo que es un poco como el futuro de lo político en términos de campañas, hace una combinación de las dos cosas, entre sus mensajes en TikTok, en sus mensajes en Instagram, que son tiernos, chistosos, cercanos con la gente, y utiliza espacios como los medios de comunicación para ahí sí hablar temas de política pública. Entonces, al final del día es una estrategia combinada entre dos elementos. Exactamente. Y que no es fácilmente replicable tampoco, porque depende mucho del personaje que construya genuinamente cada candidato. Mandani es así, Mandani es como lo vemos. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando... Para los que no saben, Mandani es el que fue elegido alcalde de Nueva York, ¿no? Porque aquí todos asumimos que todos saben quién es Mandani, ¿no? Pues Mandani es el recién elegido alcalde de Nueva York, ¿no? Válida la aclaración. No por allá en Ricaurte, no por allá en Leticia, no, es en Nueva York que fue elegido. Nueva York, en Nueva York, musulmán, joven, o sea, tiene todo lo que no le gusta a Trump. De izquierda, muy izquierda en sus planteamientos. Pero lo que han visto, qué pena, Jole, me le meto ahí la cucharada, pero lo que ustedes están diciendo es, muy concretamente, ¿hay alguna recomendación que Double Check haya visto? Oiga, es bueno ser más visible en TikTok, póngase más práctico en, no sé, en Meta, no haga bailarines en Instagram, no sé, ¿qué recomendaciones han encontrado? Santiago, a ver, ¿qué ocurre? Que es que cada campaña es distinta. Toda campaña es distinta y todo candidato es un producto distinto y tiene que encontrar su propia forma de comunicar. Justamente cuando un candidato se muestra postizo tratando de imitar tendencias, la gente lo ve postizo, es que la gente lo percibe, ¿cierto? Entonces es justamente lo que nosotros encontramos, es descifrar cuál es la estrategia de cada candidato y si esa estrategia le está funcionando o no. Yo voy a dar un ejemplo. Daniel Quintero, en su momento, cuando estaba pues haciendo la campaña muy fuertemente, la estrategia de Daniel Quintero partía de algo que es que él no era un personaje nacional, él era un personaje local. Colombia no lo conocía. Entonces él salió a mostrarse a como diera lugar y a generar noticias por todas partes. ¿Por qué? Porque está en una primera etapa de reconocimiento, ¿verdad? Y después ya de posicionamiento. Entonces, las personas que ya tenían un reconocimiento más alto desde el principio de la campaña no podían iniciar la campaña en esos mismos términos de Daniel Quintero. Entonces, para Daniel Quintero en ese momento fue bastante beneficioso el hacer esto y el empezar a figurar en todas partes. ¿Qué nos arrojaron los datos sorpresivamente? Que Daniel Quintero tenía un alcance muy alto porque figuraba todo el tiempo en todos los noticieros, siempre estaba dando noticia, pero no generaba conversación. ¿Pero de qué se trataba su campaña? De
generar la percepción de fortaleza, de viabilidad, ¿verdad? Porque salía en todas partes, la gente no enganchaba con él en ese momento, la conversación no se enganchaba con él, pero la percepción que generó en el público en general y que fue exitoso en ese momento para él, porque le apostó duro al alcance, fue conseguir eso, esa visión de fortaleza, de viabilidad. Andrés. Yo sumaría algo interesante, y es que fue el primero que vimos de todos los candidatos que se volcó a Facebook. Y es muy interesante esto que ahora está ocurriendo con todos y que lo vemos en el último reporte, en el cuarto reporte de Double Check, es que digamos que los mensajes más populistas, si me lo permiten mis amigos politólogos usar el término, calan muy bien en Facebook, porque la gente que está en Facebook, además de ser la red que más usuarios tiene en Colombia, es una red con personas más adultas a las que si se les dice... a las que Víctor levanta ya la mano. Muy bien, Víctor. Sí, ustedes están en Facebook, muy bien. A las que si se les dice cosas como que no van a haber más notarías o que no van a haber más peajes, cosas de ese estilo, se pueden volver unas especies de cadenas muy fácilmente replicables dentro de ese entorno. Entonces, tener presencia ahí es muy importante para que esos mensajes, que son una sola frase, peguen muy bien y la gente lo asuma como que es una candidatura que existe y que es viable. Ese fue uno de los hallazgos que hicimos y ahora lo vemos que muchos candidatos están yendo ahí. Y volviendo a nuestro amigo en Nueva York, al nuevo alcalde, es una campaña que se hizo absolutamente en Meta. Él evitaba al 100% la confrontación en X, además porque X, al ser de Elon Musk, tenía una posibilidad de encontrar contradictores muy grandes para su campaña, siendo él socialista. Entonces, fue una decisión estratégica de campaña que uno logra detectar en la medida en que va probando todos los canales. Al ver que un canal le funciona mejor que el otro, pues me voy a ese lugar. Y lo que tienen que hacer las otras campañas es estar pendientes de ese entorno. Ahora, el empresario, ¿qué debe hacer? El empresario también debe saber que hay que estar pendiente de todos estos lugares, porque los mensajes que está mandando cada campaña en cada una de las redes puede ser diferente, porque ya han analizado cuál es el público más afín a cada una de esas redes. Andrés, Jonathan, ustedes han nombrado 2 veces o varias veces el informe, cuarto informe, pero ¿dónde se consigue? Yo aquí estoy tratando de googlear, pero no lo consigo. Les pueden conseguirlos por la página de First o la página de Valley Consultores en LinkedIn. Y ahí están los informes. De todas maneras, nosotros se los vamos a pasar a ustedes. Vamos a tener un porque chat ustedes lo van a rotar también entre todo el mundo, ¿no? Sí, esa es la idea, ¿no? Exactamente. Ustedes tienen pásenlo, claro. Amigos TIC. Y el punto es también, nosotros vamos a tener un chat a partir de, en 2 semanas, creo. Sí. Andrés, en 2 semanas, ¿cierto? Sí. De hecho, a mí me parece interesante ese punto que estás tocando, Jonathan, porque nunca hablamos de el entregable en sí de Double Check. Double Check es una herramienta que tiene 4 puntos de contacto. Hay un punto de contacto que es un deck, un dashboard en internet, en una página web, que las personas que están suscritas acceden y pueden ver la información semana tras semana, con trazabilidad, campaña por campaña. Adicional, hay un reporte que se entrega quincenalmente y además hay una conversación en donde el empresario o el suscriptor puede hacer preguntas directamente a nosotros para que le podamos ahondar en algún tema en particular que hace parte de su sector. Finalmente, lo que mencionaba Jonathan es que tenemos un chatbot sobre WhatsApp. Está orientado 100% a solucionarle preguntas del electorado. O sea, poderle responder qué está haciendo campaña, qué está proponiendo, cosas tan simples como cuándo son las elecciones, la gente no sabe cuándo tiene que ir a votar.
Y es un chatbot que hace parte del ecosistema de DoubleCheck y que las personas suscritas pues tienen acceso ilimitado, pero que también estamos abriéndolo al público en general bajo una suscripción particular solo del chatbot. Bueno, y Santiago, Jole, Víctor, y hay una cosa que es fundamental, que es también uno de los puntos de contacto que tenemos nosotros, y es una reunión mensual con nuestros clientes para hacer todo, pues, hacer la exposición de todos estos análisis más a profundidad y haciendo el seguimiento también de los temas específicos que nos pide nuestro cliente y según su sector y según sus intereses. Recordemos que eso está enfocado en el sector privado, ¿verdad? En que las empresas tomen decisiones estratégicas con información estratégica. Esa es la apuesta nuestra. Entonces, ese último punto de contacto de DoubleCheck no es una herramienta. DoubleCheck es un conjunto de herramientas y de servicios que busca entregar la información oportuna y precisa sobre el entorno electoral para la toma de decisiones estratégicas de CEOs, gerentes, juntas directivas. Allá es donde estamos apostando nosotros. A nosotros se nos han acercado varias campañas porque han visto lo oportuna que es la información que nosotros manejamos, porque hemos hecho pues pública parte de nuestra información y nos honra que se nos acerquen porque pues entienden lo importante que es. Pero nuestro target principal es el sector privado, nos preocupa el sector privado. Ok, vale, eso es todo como un colegio del siglo XXI para el siglo XXI. Le metió la cuña con toda. Tal cual. Lo tengo entrenado. El speech comercial sí lo tiene claro, o sea, conversación y speech comercial, bien Santiago. Pero yo quería resolverle una duda a Víctor, muy rápidamente sobre el tema de geolocalización, que es que eso lo es hizo completico. No. Eso es muy importante. Y es, para darte un ejemplo, y volviendo a Daniel Quintero, cuando Daniel Quintero fue y puso la bandera de Colombia en esta isla, en el Amazonas, pues que es ese territorio en disputa pues, fronteriza, vimos que esa semana Daniel Quintero se disparó en alcance, pero fue impresionante el alcance que este señor tuvo. Ningún otro candidato en ese momento había tenido un alcance tan alto. Cuando nos fuimos a raspar, a esculcar bien pues de qué se trataba esto, más del 70% de ese alcance venía de Perú. Ese alcance se había impulsado gracias a los medios masivos de Perú. Tuvo más resonancia esa noticia, que en Colombia igual la tuvo, pero es que se solapó, se traslapó con otras noticias que ocurrieron en el momento acá en Colombia, pero tuvo más resonancia en Perú. Entonces, mira que ese tema de la geolocalización, de la conversación, la medimos y es muy interesante. Cuando un candidato viaja a una región, vemos que hizo publicaciones en sus redes sociales, que hizo visita a Cúcuta, por ejemplo. Listo, veamos a ver este señor cómo le fue la conversación en Cúcuta. Ah, sí, enganchó, o no, mira, no generó nada, pasó desapercibido. No le sirvió de nada esa visita, falló en esa acción específica de campaña. Andrés, de geolocalización, ¿algo más que quieras agregar? Sí, que también hay que saberlo contrastar, porque hay candidatos que sienten que ir a una región alejada del país le va a generar empatía en regiones más pobladas, porque, no sé, gente en Bogotá puede decir, vea que sí está yendo a la Colombia más profunda, más rural, pero en realidad el efecto puede ser nulo. Porque al ir a esa visita, la población en sí, los medios de comunicación que pueden cubrirla localmente son muy pequeños, el alcance termina siendo muy pequeño y a la ciudadanía en una ciudad grande no le termina generando como mucha conexión. Entonces, puede ser una de esas mecánicas que se viene haciendo desde hace mucho tiempo en política, que a la hora de la verdad en este tipo de mediciones muestra que no es precisamente lo que más alcance o impacto genere. Vale, Jole, la última preguntita. Sí, bueno, es una pregunta de pronto un poquito trascendental, pero es y casi que un pensar en voz alta, pero uno ve que los candidatos a veces se obsesionan con este tema
y entonces se vuelven más unos influencers que unas personas que realmente están pensando en soluciones estructurales para un país o para una región. Entonces, hombre, ¿cómo hacer que, primero, que estas personas tengan conciencia que no son influencers, que son personas que toman decisiones, que además muchas veces la cabeza se les calienta muy rápido a las 3, 4 de la mañana, un fin de semana y ¡pum!, botan algo que puede arruinar un país, pero que ese tipo de conversaciones, hablamos de un ejemplo, pues, durante el capítulo, que uno ve que está más pendiente de generar conversación que de generar propuestas reales a un país. ¿Cómo balancear eso? O sea, de nuevo, qué no es estás fácil pensar en voz alta, hablando? pero me preocupa mucho que el foco sea hacia esto tan superfluo. Lo invocó, lo Mafio, invocó. mafio influencer de Y Cajica. nadie sabe de quién está hablando, bro. No no. entendí ese ejemplo, weón. No, pero lo vemos en todos lados. O sea, uno puede decir que el presidente de allá arriba también es igual y no sé qué. No, yo siento que la tendencia es a tener políticos influencers. Y es un problema para la política, para la construcción de política pública. Lo digo desde mi corazón más politológico. Pues, o sea, al final del día, si usted tiene un canal en internet y tiene un público y obtiene una votación en unas elecciones atípicas de 180,000 personas, es un fenómeno que hay que escuchar. Ahora, la respuesta no es, pues existen dos mundos, el de los influencers y el de los otros no. No, va a haber un espacio donde hay que tener conversación, es una arena de juego las redes sociales, y el que no aprenda a manejarla y el que no aprenda a trabajar con eso no va a funcionar. Y ese es el ejemplo de Mandani. Como estoy viendo a la gente de más edad de candidatos presidenciales, ellos consideran que es abrir su red y hablar desde su red, y el alcance que tienen es muy limitado. O sea, a mí me parece a veces, no sé si chistoso o triste, pero que tengan 8 likes una persona que tuvo una carrera política larga, etcétera. Y además pautando, porque consideran que entonces es un tema de poner plata dentro de una red. Muestra el desconocimiento enorme en eso y cómo se los llevan por delante gente que es más joven. Y antes que diga Santiago algo ahí, pues, o sea, usted está conectando con la gente. O sea, por ejemplo, uno nuevo, Pipe Córdoba. Él conectó con Cosio, que es un influencer, no el exministro, sino un tipo que se llama Giovanni Cosio, y empieza a entender que es por ahí, ¿sí me entienden? O sea, consiguió el amigo que es influencer, entonces el amigo viene y le dice, oiga, este man me cae muy bien, y pues tiene 30 millones de seguidores. Veamos el fenómeno JP Hernández, es que cómo llegó él al Congreso. JP. Claro, no, pero hablemos de ejemplos que sean más presentes. Pero lo que hoy yo es que, a ver, están cambiando los canales, pero el oficio principal del político iba a ser brutalmente crudo. La primera tarea que tiene cualquier político es conseguir votos. En este momento. Sí, pero entonces, si vos quieres ser político, conseguí votos. Traduzca redes sociales en votos. Exactamente. Entonces, ahora la labor es traducir, entonces, lo que pasa en redes sociales, traducirlo en votos. A diferencia del marketing comercial. Y ahí está Wally. O sea, es que estamos viendo la capacidad la eficiencia enorme de traducir públicos en votos, lo ve uno en Wally Opina. Exactamente. Y además lo ve uno en Mandani. Mandani no ha empezado a ser alcalde. No podemos juzgarlo para saber si va a ser bueno o malo. Pero lo que podemos decir es que qué campaña tan exitosa. Entonces, el asunto es, a ver, acá lo que tenemos que entender es lo siguiente, y la preocupación tuya, Jole, es importantísima. Y, a ver, primero, esta es la forma como se comunica ahora y cómo se consiguen los votos. Así funciona y ese es el juego, y todos los políticos tienen que entenderlo. Pero no solamente los políticos, lo tienen que entender también la gente que quiere influir en la toma de decisiones de los políticos, y no le dejemos esa labor solamente a los empresarios, son el resto de grupos de presión, el resto de los stakeholders, las organizaciones civiles, la propia ciudadanía. Entonces, nosotros somos la capacidad de presionar al político también a través de las propias redes
para que reverse una decisión o tome una decisión. Entendamos todos que el juego está ahí. No es malo, es lo que hay. No es ni bueno ni malo, es lo que hay. Yo sumaría, para cerrar ese tema, que en este momento en redes sociales no vemos a ningún candidato proponiendo nada. Es decir, los que se han atrevido a proponer algo se han encontrado con que los posteos o las publicaciones con propuestas son las que menos éxito tienen. Entonces, ahí se vuelcan nuevamente a hacer activismo, generar controversia, el famoso cebo de ira, que es atacar a alguien para que la gente se manifieste en contra o a favor y eso haga que el algoritmo se abra. O también para simplemente montarse en alguna tendencia, y es cuando vemos a gente no carismática haciendo cosas que tratan de ser carismáticas. Vemos señoras bailando y haciendo cosas que son tendencia en TikTok, que en realidad no le aportan ni a la campaña ni a su imagen. Entonces, sí está ese tema de que hay muchas candidaturas, muchas campañas en este momento que no saben qué más hacer para llamar la atención en redes, cuando en realidad yo creo que esta va a ser una campaña que la pelea brava va a estar en los debates, porque en este momento no hay otra alternativa para poder mostrar lo que tienen que presentarle al electorado que no sea en foros o debates. En redes sociales no lo están presentando y en el, digamos que a través de encuestas que van a ser muy pocas aparentemente, pues tampoco se va a poder moldear al electorado. Entonces, la alternativa que les va a quedar para presentar qué tienen para ofrecer va a ser realmente cuando se sienten a debatir uno contra otro en un espacio público. Nos tendremos que enfrentar ya a ese escenario distinto, Sí. porque sí, el debate no va a estar en las redes sociales. No. Bueno, señores, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero queremos agradecerles a Jonathan Ávila, a Andrés Vargas, a Santiago Vélez de FCB First y Valley Consultores, con los que hoy hablamos de cómo medir el tema de la atmósfera política y cómo esto puede servirle a las empresas, a los tomadores de decisiones, para que justamente puedan adaptarse a ese entorno y ver cómo tener una participación pertinente. Recuerden que nos vemos y nos oímos a través de Caracol Podcast en YouTube y de Spotify para que encuentren siempre nuestros episodios. A nuestros invitados, mil y mil gracias, y a ustedes, gracias a todos los oyentes por estar siempre presentes. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Hasta pronto. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. No cuelguen.